¿Cuándo nos vemos? Vaya Enfocados, una iniciativa de Bayer. Bienvenidos una vez más a ¿Cuándo nos vemos? Un video podcast de Bayer donde tratamos temas relacionados con la retina, como las enfermedades, en las que hablamos con pacientes, con profesionales y, ¿por qué no?, en la que vamos a poner una lupa en la innovación, en lo que se viene, como se suele decir, en aquellos cambios que ya están aquí y que van a transformar la forma de ver tanto las enfermedades, los diagnósticos como los tratamientos. Y es por eso que hoy contamos con el doctor Rodrigo Abreu, que es especialista tanto en retina médica como quirúrgica en Tenerife, en el Hospital de la Candelaria. Él tiene una formación previa en la Clínica Barraquer en Barcelona. Y, curiosamente, un dato que yo no conocía es que es un adelantado a estos tiempos, porque desde el año 2009, nada menos, ya empezó a interesarse por temas de inteligencia artificial. Es más, tal es el caso que acaban de certificar un algoritmo de cribaje en retinopatía diabética que probablemente marque un antes y un después. Bienvenido, Rodrigo, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Jesús. Y voy a aprovechar este último punto, el de tu certificado, que sé que es una noticia bastante novedosa, para que me expliques un poco en qué consiste y cómo crees que esto va a impactar en el día a día de nuestros pacientes y de nuestros compañeros. Sí, pues realmente comenzamos hace 7 años en el trabajo a desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial con el objetivo de cambiar las cosas. Ese fue nuestro objetivo en el Hospital de la Candelaria, cambiar las cosas, mejorar la accesibilidad al sistema, mejorar los resultados en salud de los pacientes diabéticos. Y justo hace 7 años fue el boom de los algoritmos de las redes de convolución profunda y aprovechamos nuestra experiencia en el cribado de la retinopatía diabética en Canarias, que tenemos ya de hace muchos años, para empezar a trabajar, a desarrollar el prototipo, hacer la validación interna, la técnica, la externa, el ensayo clínico. Nos ha llevado 7 años y justamente este mes pasado hemos recibido ya la certificación MDR a nivel europeo, por el cual nuestro algoritmo ya se puede utilizar pues, en toda Europa en práctica clínica en pacientes. Y eso lo que va a permitir es pues, hacer un cribado mucho más accesible, que los pacientes, como decía, accedan al sistema y que disminuir la sobrecarga asistencial que tenemos en los hospitales y en nuestros centros desde el punto de vista de la retinopatía diabética. Claro, pero esto es la verdad es que enhorabuena porque suena fantástico. Claramente va a ser para consulta. ¿Tú crees que este algoritmo o los que vengan o las modificaciones que hagáis también nos van a sugerir qué tratamiento hay que poner a qué paciente? Claro, realmente ahora mismo tenemos algoritmos de OCT, algoritmos de retinografía y ya tenemos incluso algoritmos que nos indican en base al estado basal del paciente o incluso al justo tras un tratamiento, nos indican pues si va a responder bien o no, si va a precisar mucho tratamiento o no, o incluso hasta el pronóstico visual que puede tener. O sea, realmente hay un campo abierto ahora mismo Desde inimaginable. Luego, la verdad es que sí. Claro, también es verdad, se me ocurre que quizás uno no siempre quiera saber qué es lo que le va a pasar en el futuro, pero de todo este tipo de cosas vamos a hablar después. Y antes, como solemos hacer con todos nuestros invitados, queremos acceder un poco al Rodrigo niño. Y para eso, para conocerte un poco más, querríamos saber cuál es la película en tu infancia que te marcó, la que has visto 40 millones de veces, cuando los ordenadores tenían 20 megas, no como ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, y que has visto en bucle, ¿no? ¿Y cuál ha sido la favorita Yo creo tuya? que hay 2 películas que en esa época, pues que no había tantas plataformas que la daban en la televisión o en el cine, que a mí me marcaron mucho, es de mi época. Una es Superman, que realmente yo creo que las nuevas generaciones ya no saben quién es porque ya dejó de existir la saga. Y la otra es Star Wars, cuando salió la originaria, no las nuevas versiones, el retorno de Jedi y todo esto. Yo creo que una de esas 2. Seguramente Superman porque la daban siempre en Reyes, claro, y era la que veíamos siempre. Los capítulos de Star Wars todos estamos de acuerdo que los buenos son los primeros que se hicieron, luego ya ha habido modificaciones y demás. Exacto. Mira, fíjate, nosotros tenemos una sección en este video podcast en el que debatimos acerca de temas que están en la calle, que están en las conversaciones y que están sobre todo en los corrillos cuando alguien nos habla de inteligencia artificial, que quiero que entre los dos debatamos o al menos que me digas si son mitos o realidades. Está claro que la IA está aquí, que ya ha llegado, que se va a quedar, pero ¿esto va a reemplazar la labor de un oftalmólogo? Yo a este tipo de cuestión siempre la suelo argumentar de la siguiente forma. O sea, no es la inteligencia artificial la que va a reemplazar a un oftalmólogo,
es un oftalmólogo que utiliza la inteligencia artificial quien va a reemplazar a un oftalmólogo que no la utiliza. Y yo pongo el ejemplo de, así como más actual, de Iron Man, que es una persona normal que cuando se pone la armadura tiene poderes y puede hacer cosas que no podría hacer, pero que cuando no la tiene es una persona normal. Pues nosotros tenemos ahora una posibilidad con este tipo de sistemas de ponernos una armadura que nos dé nuevas capacidades, nuevas posibilidades, o como se denomina ahora, incluso lo que es la cointeligencia, ¿no? Que se llama. Cointeligencia artificial / natural. Efectivamente. ¿Y crees que esta colaboración, esta coexistencia de ambas inteligencias mejorará significativamente los diagnósticos y que nos ayudarán y que serán un hito? Absolutamente. De hecho, nosotros tenemos la experiencia en primera persona de nuestro algoritmo que mejora el rendimiento diagnóstico del cribado como un 40%, y todos los algoritmos que hay, todas las pruebas que se hacen, sea de exámenes, de pruebas médicas, de evaluaciones, todas superan al conjunto, ¿no? de especialistas, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos cosas que no tiene a día de hoy la inteligencia artificial, ¿no? Que es esa intuición, esa experiencia, ese conocimiento. Lo que tenemos es que fusionarlas, ¿no? Claro. Y es lo que hablamos de la cointeligencia, o sea, y aprovechar las dos y ser nosotros quien controle y englobar un poco, todo ¿no? eso. Y dentro de esa cointeligencia está también el tema afectivo, el tema empático. La inteligencia artificial nunca podrá decirte no te preocupes, no te vas a quedar ciego, ¿o sí? Es que ya lo dice, o sea, de hecho no hace mucho ya han hecho estudios, ya han sido publicados, donde se han hecho estudios con pacientes, de pacientes con médicos y pacientes con inteligencia artificial generativa de última generación de ahora, y son más empáticos, es más empática la inteligencia artificial de media que la media de los médicos. No quiere decir que no, es decir, que incluso hasta eso ya está superado. Bueno, o sea que nos tenemos que acostumbrar a que la doctora Siri nos dé palmadas en la espalda y nos diga que no nos preocupamos. Claro, se me ocurre, tú en tu móvil, me imagino que como creo que todos llevamos en nuestro teléfono, llevamos inteligencia artificial. Llevado hasta extremo, al extremo del diagnóstico, ¿ves posible que los pacientes incluso tengan acceso autodiagnóstico guiado? Es decir, llevan un pequeño médico, la doctora Siri o quien sea, en su bolsillo. Eso llega. Eso llega, bueno, y de hecho en Estados Unidos ya está. Ya se financia por las compañías de seguro el home monitoring o la telemonitorización. Tenemos los Home OCT, que ya están disponibles y hay compañías de seguro que los pagan, donde tú tienes, desde el punto de vista de la retina, un dispositivo en tu casa que todas las veces que quieras al día te pones la cabeza, te hace un OCT y se transmite y sabes cuándo está activa o no la lesión y esa actividad o no llega al centro médico y es tu doctor el que te avisa, ¿no? de esto. Pero ya lo tenemos desde hace más tiempo en otras especialidades como puede ser la cardiología, con los marcapasos que están conectados o los sensores de glucosa de los diabéticos que tienen. Es decir, realmente en oftalmología quizás está como más novedoso, aunque ya está en práctica clínica, pero hay otras especialidades médicas que la telemonitorización y el uso de algoritmos lleva su tiempo. Luego entiendo que, es decir, al disminuir el número de pruebas que nosotros tenemos que hacer, que el paciente se pueda hacer. Me decías antes que lo que hay que hacer son muchas pruebas. Lo que cambia es que los lectores de esas pruebas, los que interpretamos esas pruebas, podremos dedicarnos a otras cosas. Por ejemplo, atender pacientes que en casa han detectado líquido intrarretiniano y van a venir a la consulta. Claro, la clave aquí, hasta ahora el modelo que tenemos es que las pruebas están en el hospital o en el centro médico y los pacientes van ahí y les hacemos las pruebas, los diagnosticamos y los tratamos. Quizás en un futuro no muy lejano las pruebas no estén en los hospitales, tendrían que estar en centros poblacionales, en barrios y eso sí que a su vez esté conectado con el hospital, para que al hospital solo vengan las personas que realmente necesitan esa atención, digamos, de tratamiento o quirúrgica. Y entonces lo que va a proliferar son las pruebas diagnósticas y además fuera de los hospitales. Claro. ¿Tú crees en los centros de diagnóstico precoz? Es decir, spots donde estén todas las pruebas que necesitemos. Yo creo que eso va a ser así, o sea, en plan, parece como un poco futurista, ¿no? Pero a lo mejor en los centros de atención primaria o centros diseñados a tal efecto, a lo mejor tienes un retinógrafo que ya puedes detectar si tienes retinopatía diabética o no, si tienes riesgo cardiovascular o no, si tienes riesgo de Alzheimer o no, un OCT que además te puede identificar toda la patología macular y además neurológica, en plan Alzheimer y estas cosas, y algoritmos que hacen ese cribado. Y luego, obviamente, automáticamente esos pacientes citados a los hospitales.
¿Y los pacientes crees que confiarán más en esto? Porque claro, por ejemplo, en mi centro, donde estamos investigando estas posibilidades, porque efectivamente es una realidad, creo que hasta ahora querrán ver siempre la cara de su médico diciéndoles que todo va bien. ¿Cómo crees que encajará a los pacientes toda esta revolución en la que desaparece el médico y aparece pues, la doctora Siri? ¿Cómo lo ves? Como decía, el médico no desaparece, el médico tiene más poderes que antes. Y te pongo un ejemplo, yo soy profesor también de la Universidad de La Laguna, Facultad de Medicina, y el año pasado hicimos un trabajo de fin de grado justamente intentando averiguar esto, ¿no? Hicimos unas encuestas en pacientes de sanidad privada y en pacientes de sanidad pública sobre nuevas tecnologías, qué predisposición tendrían a que un sistema de inteligencia artificial les diagnosticara, si estarían dispuestos a pagar por ello. Y es curioso porque, aunque son bastante similares, ya que me comentabas lo de un centro, o sea, público o privado, los pacientes de centros privados sería un factor bastante importante para elegir a qué centro privado ir, que ese centro dispusiera de sistemas de inteligencia artificial para el diagnóstico. Eso los privados. Sin embargo, los pacientes públicos tendrían más facilidad y aceptarían de mejor manera y de forma inmediata, un poco más que los privados, el uso de esas herramientas en los hospitales públicos también. O sea que realmente creemos que ellos nos quieren ver, pero a lo mejor no nos quieren ver tanto. O sea, ellos lo que quieren es estar bien y que su salud esté bien y que el proceso sea lo menos complicado, la menos sobrecarga familiar de visitas y de cosas. Ellos quieren que les tratemos para ver y nosotros tratarles para no verles. O sea, realmente estamos siempre detrás los unos de los otros. Luego, entiendo que de aquí a un escenario de 10 años, ¿esto estará ya en marcha? ¿Crees que será algo popular? ¿Cambiará nuestra forma de hablar y de ver? Yo creo que de aquí a 10 años no será popular, será lo que es. O sea, será como va a ser. Y creo que yo adelantaría un poco el tiempo, a lo mejor, no sé, es difícil, pero 5 años, 6 años, en el que realmente los sistemas de salud públicos, privados, centros, hospitales, entiendan que hoy en día ya tienes todas esas herramientas y que hay que aplicarlas, hay que invertir en ellas, hay que empezar a ofrecerlas porque los pacientes están con esa predisposición y encima vamos a mejorar los resultados en salud, la precisión en el diagnóstico, la precaución en el diagnóstico. Oyéndote parece que son inversiones que son realmente rentables, ¿no? Porque totalmente. El retorno que vas a recibir es enorme. Totalmente. Como todo al principio es complicado, hay barreras de entrada, hay conceptuales, pero yo sinceramente creo que tenemos más barreras hoy en día desde el punto de vista de los médicos, pensando por los pacientes, que de los pacientes que nosotros ya les hemos preguntado y no tienen barreras de ningún tipo. Seamos sensatos, o sea, está el miedo también de decir, es que me va a sustituir un aparatito, ¿sabes? O sea, yo creo que ese miedo es bastante humano y lógico, ¿no? Pero no es un aparatito, es un médico que usa un aparatito. Ese es a lo mejor el Esa mensaje que hay que lanzar, ¿no? Exacto. Porque claro, los hándicaps logísticos están. Y los éticos, es decir, si yo me equivoco, me he equivocado yo, el doctor Pareja. Si se equivoca la inteligencia artificial, ¿a quién reclama el paciente esa equivocación? Te pongo un ejemplo. Ahora mismo hay una proliferación de algoritmos y herramientas y como hablábamos al principio, nosotros hemos estado 7 años para certificar a nivel europeo esto. Es decir, a nadie se le ocurre en este caso, usar un vitrotomo para operar una retina que no esté aprobado en el marcado C. Pero, sin embargo, sí que se usan algoritmos que no lo tienen. Es decir, porque es costoso y lleva mucho tiempo. Pues, cuando tú operas una retina y el aparato falla y pudieras tener una complicación o se interrumpe la operación, ¿a quién le echas la culpa? Normalmente al cirujano, está claro. No, el aparato falló. No es... Ya, bueno, eso será el cirujano el que le echa la culpa al aparato. Pues cuando tú, claro, es lo que te quiero decir. Claro, el paciente te culpa a ti, tú culpas al aparato. No, pero lo que quiero decir es que al final el proceso, el hecho de que todo se certifique a nivel europeo, sí, los estándares... realmente es algo seguro. Totalmente. Es decir, al contrario, si nos ponemos realmente con los datos sobre la mesa, viendo la evidencia, la literatura que tenemos, de media, no quitando los extremos, de media es más preciso y diagnostica mejor un sistema, un algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, de OCT, que la media de los oftalmólogos especialistas en retina. Eso sí que es seguro. O sea, es más seguro que te diagnostique eso. Y si unes los dos, pues esta es la situación perfecta. Ideal. La verdad es que estamos comprando tiempo. A la larga estamos comprando tiempo. Estamos ganando tiempo a las enfermedades. Y seguro
Me gustaría saber una pregunta que a lo mejor te va a resultar un poco extraña, pero ¿cuál fue la última pregunta que le hiciste a ChatGPT o el sistema que tú Sí, yo utilizas? uso ChatGPT también y realmente, mira, pues fue ayer mismo, pues yo lo uso mucho también para contestar correos. Le dije que me contestara un correo, es decir, para mí contestar correo electrónico me supone Te da mucho tiempo pereza. porque tengo muchos correos de proyectos, de cosas, y entonces yo le digo, mira, en este correo dile que sí y que estoy de acuerdo y tal, y que te lo elabore, te lo prepare y yo simplemente tenga que revisarlo, pues para mí es una ayuda Incluso en el diaria. idioma que tú quisieras. En el idioma. En este caso era un correo en inglés para un tema americano. Me lo contestó perfecto, lo que yo le dije. Él entiende el contexto y lo hace pues sin problema. Impresionante. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Te veo un entusiasta de la inteligencia artificial, está claro, que eres un referente, ya lo sabía, pero me lo estás demostrando. Pero aún así, ¿qué es lo que más destacaría? ¿Ha cambiado tus gustos, lo que más te gusta de tu profesión? Realmente de mi profesión como médico, obviamente, es el cuidado de la salud, ¿no? Eso es fundamental. Y ya como oftalmólogo, yo la verdad que he tenido la suerte de tener un padre oftalmólogo, Ujú. un tío oftalmólogo también. Entonces vivió la oftalmología como muy desde pequeño, ¿no? Pero el hecho de, en el caso nuestro en concreto, el de devolver o mantener la visión, creo que es una cosa que para mí tiene un valor incalculable. Es decir, y realmente desde pequeñito, cuando mi padre operaba cataratas y el paciente le agradecía el poder volver a ver, a mí eso me marcaba mucho, ¿no? Desde Sí, verdad, pequeño. es el salario emocional, que eso no, ni la inteligencia artificial podrá darte, Efectivamente, aunque sea, ya me queda claro que es un superpoder que vamos a tener y efectivamente, que conviene tenerlo. total. ¿Qué haces ahora cada 2 meses que te gustaría hacer 2 veces al año? Pues mira, te voy a decir dos cosas, una oftalmológica y otra que no. La no oftalmológica es el limpiar mi móvil de fotos, Ah, vídeos y esto, que es como infinito. O sea, la cantidad de cosas entre las que tú generas, más las que te envían, más las que esto. Y hay un momento que por mucha nube que tengas y esto, el móvil colapsa. Y me gustaría o no tener que hacerlo nunca o al menos una o dos veces al año. Y desde el punto de vista médico, en el caso nuestro de la retina, pues en el caso de la patología macular, pues el tratar a los pacientes lo menos posible y que se extendieran lo máximo posible sus tratamientos. ¿te ves con más tiempo cuando tengas inteligencia artificial? ¿Ese tiempo lo vas a utilizar a jugar al tenis, que sé que te encanta? Sí, afortunadamente yo creo que esto me permite seguir manteniendo el poder jugar al tenis, pero yo creo que el adquirir estos superpoderes, como te decíamos, lo que te permite es ser más creativo y más productivo. Realmente no, yo ahora mismo mi uso en este tiempo que tenemos no es para trabajar menos, sino para trabajar Mejor. mejor, efectivamente. Bueno, me ha encantado. La verdad es que ha sido una conversación de lo más agradable, en la que he aprendido muchísimo y creo que todos los que nos han visto, que seguro que han disfrutado lo mismo que yo. Y a los que desde aquí les mando un agradecimiento especial por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Cuando nos vemos. Y Rodrigo, pues es un placer cuando nos vemos, un auténtico placer y espero que nos veamos en persona y no a través de una pantalla ni nada que se te vaya Claro que ocurriendo, por sí, favor. sin problema, gracias a ti. Un placer.